elemental. Este es un caso sin precedentes en la historia de nuestro país. 107 víctimas, entre ellas 6 de los tripulantes y 2 ciudadanos norteamericanos. Jaime Camargo era el investigador más experimentado en el tema de explosivos en el naciente Cuerpo Especial de Investigaciones de la Unidad de Instrucción Criminal. Y precisamente por esto fue uno de los primeros en ser informado oficialmente del colapso de una aeronave. El veterano investigador judicial llegó a la zona de la caída del avión 6 horas después de conocerse la noticia. Camargo iba encontrando a su paso restos del avión y retazos de ropa que estaban esparcidos por todo el lugar. ¿Fue un accidente o estamos frente a un atentado terrorista? Yo diría que fue un atentado. Pero no hay suficiente evidencia para descartar una de las dos posibilidades. Fueron muchas las conjeturas que se hicieron sobre el hecho. Nuestras dudas eran las mismas que tuvieron inicialmente los investigadores del caso. Camargo era un hombre conocido en las oficinas judiciales por algunos periodistas que cubrían las noticias de su sector. Y seguramente por eso fue abordado de inmediato por el reportero cuando lo descubrió a un lado del fuselaje, tomando las primeras impresiones de la tragedia. El periodista le preguntó a Camargo si el siniestro había sido provocado por mal tiempo, falla humana o se trataba de un accidente. Pues de manera no oficial, el investigador se atrevió a comentarle que se podía tratar de un atentado terrorista, aunque aún era prematuro confirmar esta hipótesis. Camargo le preguntó a su amigo si percibía el particular olor que había en el ambiente. El reportero comentó que percibía un aroma dulce. Camargo le explicó que este era el olor característico del C-4. Un vuelo aparentemente tranquilo. Unos pasajeros misteriosos. Un ambicioso plan con un objetivo claro. Y un hecho que marcaría la historia de un país. El primer problema con el que se encontraron los criminalistas, investigadores y peritos forenses al llegar al lugar donde cayó la aeronave fue la cantidad de personas que se encontraban allí. ¿Alguien me podría decir por qué? Es un principio básico, la contaminación de la escena del crimen. Huellas, pistas, rastros manipulados por los curiosos que llegan antes que los especialistas. Esa interpretación es correcta hasta cierto punto. Lo que no es correcto decir o indicar es que se trate de la manipulación de una escena, sino de la intervención del lugar de los hechos para auxiliar a las personas, una reacción natural de los seres humanos. Primero, tratar de salvar vidas. Dentro de las versiones que se comenzaron a revelar acerca de las causas del accidente aéreo, se señalaba a un poderoso y conocido narcotraficante que venía realizando una serie de atentados en diferentes ciudades del país. Esta versión no se había confirmado, pero los medios de comunicación insistían en la responsabilidad del capo. Camargo pensaba igual. Entre los investigadores que estaban dedicados al análisis de la escena y los restos del avión, se encontraban también agentes de los Estados Unidos.
¿Los agentes estaban ahí por los 2 ciudadanos americanos o porque en el fondo ellos también sospechaban que era un atentado terrorista? Inicialmente comenzaron con la investigación para descartar esa segunda posibilidad. Claro, la duda surge por el estado del fuselaje del avión. Sí, llamó la atención que el fuselaje de la aeronave estuviera tan completo, pues lo normal en estos casos es encontrar un gran daño en la estructura del avión producto de una explosión. ¿Pudo ser un artefacto explosivo de bajo poder? Tal vez, pero aún faltaban los resultados de los análisis forenses. Y mientras en los laboratorios de Estados Unidos se buscaba comprobar la presencia de explosivo en algunas partes del avión y en los cuerpos de las víctimas, apareció una nueva pista. Cuando la viuda de una de las víctimas del siniestro intentó retirar el vehículo que su marido dejó estacionado días atrás en uno de los parqueaderos del aeropuerto, el empleado a cargo le advirtió que no podía hacerlo, pues para ello debía presentarse con una orden legal. Camargo organizó en su oficina del complejo judicial las actas de defunción de las víctimas que iban siendo identificadas. Afligida, tras conocer la noticia que corroboraba que su esposo iba en el vuelo, Rosa se presentó al despacho judicial como una viuda más. Y fue a Camargo a quien aquella viuda visitó esa tarde, argumentando que quería reclamar el carro de su esposo. La mujer explicó que ahora, después de identificado el cadáver, debían devolverle a ella el automóvil que le pertenecía. Gracias a su experiencia, el investigador Camargo pudo detectar en la historia de aquella mujer un valioso elemento que sirvió como pista adicional para comenzar a revelar quiénes podían ser los culpables del ataque al avión. El nombre con el que figuraba el propietario del carro no aparecía en la lista de las víctimas que viajaban en el avión. Pero ¿cuáles podrían ser los fundamentos para hablar de un atentado o de un accidente? Lo primero es mirar la evidencia recolectada y el estado del avión. Exacto. Así es como se debe proceder en estos casos. Primero, se hace una investigación minuciosa sobre el estado mecánico de la aeronave en horas de vuelo, se descartan fallas humanas y por último se buscan otros indicios. Claro, alguna clase de materiales químicos, restos de explosivos o evidencias balísticas. En este caso, más que nunca, los investigadores y criminalistas tendrían que esperar a que las evidencias hablaran, pues no hubo sobrevivientes ni testigos presenciales. Pedro Luis era un hombre de 40 años de edad y estaba casado con Rosa desde hacía 5 años. Y aunque debían separarse, su viaje en esta ocasión sería muy diferente a los demás, pues solo buscaba una vida mejor para los dos. Supongo que se realizó la perfilación criminal de todos los pasajeros y los tripulantes del avión. En efecto, en este tipo de eventos, todas las personas a bordo del avión son sospechosas, pero detalles como la intención de retirar el vehículo de una de las víctimas llamó la atención de los investigadores. El investigador procedió a tomarle declaración bajo juramento. Durante su relato, la mujer reveló el verdadero nombre de su cónyuge y explicó que él siempre viajaba con una cédula falsa por razones de seguridad. Además, confesó que había decidido entregarse a la justicia norteamericana para convertirse en testigo en contra de un poderoso narcotraficante para quien había trabajado. Ella también entregó la matrícula del carro, el registro civil de matrimonio y su pasado judicial. Con estos elementos que aportó la viuda, se fueron disipando las dudas que había sobre los responsables del atentado a la aeronave. La viuda testificó que su marido ese día se dirigía a otra ciudad a encontrarse con los agentes que lo iban a ayudar, pues la idea era que lo trasladaran desde un lugar diferente porque los sicarios del narcotraficante ya lo estaban siguiendo para asesinarlo antes de sacarlo del país.
¿Y los resultados de los análisis forenses? Lo que sucedió a la par con la aparición del testimonio de la viuda fue que en los laboratorios de Estados Unidos se logró comprobar que definitivamente el siniestro había sido provocado por una explosión. Se descartó entonces que fuera un accidente. El explosivo no era de alto poder, por eso los daños estructurales no fueron considerables. Tal vez fue una carga dirigida y la onda explosiva ocasionó la inestabilidad del avión, lo que pudo ser la causa principal de la caída. Un reconocido jefe de la mafia del país le había declarado por esos días la guerra al Estado, con el fin de evitar que se aprobara la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos. Aunque ningún grupo criminal se atribuyó el atentado al avión de manera pública, las deducciones y declaraciones de Camargo terminarían por demostrarse, aunque para esto tuvieron que pasar muchos años. Aunque Jaime Camargo encontró razones suficientes para pedir que se abriera una investigación formal en contra de los jefes del cartel de narcos, nunca se conoció un segundo testimonio que pudiera acabar de confirmar sus especulaciones. Testimonio que, más que reiterar quiénes fueron los autores intelectuales, daría luces sobre la forma como se desarrolló el macabro plan, desde su inicio hasta su ejecución a más de 10.000 pies de altura. Pedro dejó su carro en los parqueaderos del aeropuerto para tomar el vuelo. El grupo de pasajeros esperaba las indicaciones para abordar el vuelo que cubriría una ruta nacional. Era un viaje corto entre dos importantes ciudades del país. Minutos más tarde, luego de pasar por todos los controles de seguridad, se veía temeroso de quién pudiera estar vigilándolo. Aunque el avión despegó sin ningún contratiempo, Pedro daba evidentes muestras de nerviosismo. Minutos después de despegar, la aeronave cayó del cielo cuando volaba a 10.400 pies de altura. Lo de los suizos era una de las muchas formas que utilizaban los jefes de sicarios del mencionado capo para llevar a cabo sus objetivos cuando las condiciones del atentado se tornaban difíciles. ¿Por qué les decían suizos? Suizo era una expresión utilizada por la mafia para referirse a un suicida, generalmente una persona joven que haría cualquier cosa por dinero para ayudar a su familia. La información fue dada 10 años después de ocurrido el hecho por Darío Zúñiga, un trabajador del capo que fue capturado en los Estados Unidos. Según confesó, fue elegido por el jefe narcotraficante para buscar al asesor en explosivos, quien le entregaría la bomba ya fabricada, y él se encargaría de hacerla llegar al interior de la aeronave. También fue quien se encargó de conseguir al suizo que la activaría en pleno vuelo. Cuando Zúñiga contactó al joven, le explicó que necesitaban de sus servicios para hacer una grabación en el interior de la aeronave a unos supuestos políticos enemigos del capo que viajarían en ese vuelo. Zúñiga le había explicado al suizo con antelación que una grabadora de audio ya había sido acondicionada en el maletín y le enseñó a activarla con el simple movimiento de un interruptor.
y para darle más confianza, le aseguró que estaría sentado cerca de él durante todo el viaje. Zúñiga le insistió en que debía ponerla a funcionar cuando el avión hubiera ganado altura, no antes, pues la grabadora interferiría con las comunicaciones internas del avión y los harían bajar. Zúñiga y el suizo entraron sin problemas y, según sospechas de los investigadores, se acomodaron en los asientos intermedios de la aeronave encima de uno de los tanques de combustible. Cuando los pasajeros terminaron de abordar, Zúñiga, al azar, señaló a dos de otra fila y le explicó al muchacho que a ellos era a quienes debía grabar. Calculó el tiempo y justo cuando una de las azafatas anunció que el vuelo quedaría cerrado, Zúñiga recibió un mensaje en su celular y con asombro le contó al joven que debía regresar urgentemente por órdenes del capo, pero que los planes seguían adelante y él debía continuar el viaje solo. Zúñiga, al ver que el avión se alejaba, no pudo ocultar su satisfacción por el $1.000.000 que se acababa de ganar. El joven buscó un asiento más cercano a los objetivos señalados por Zúñiga para grabarlos. Confiando en las palabras del hombre que lo contrató, activó el dispositivo. ...107 personas murieron aquella mañana. Zúñiga nunca recibió su pago. Por eso, una noche llegó a una famosa discoteca de la ciudad en la que solían reunirse los sicarios del cartel a celebrar sus triunfos. Y en un tono amenazante, habló de cobrar de otra manera si las cosas no se solucionaban y le entregaban el dinero. El amigo con quien departía en la mesa lo escuchó con atención y en una visita al baño, telefoneó al capo para ponerlo al tanto de las palabras de Zúñiga. Este le dio la orden de asesinarlo de inmediato. Y es que dice quienes estaban con ellos que su amigo estuvo toda la noche con él en la mesa. Lo escuchó atentamente y en una supuesta visita al baño aprovechó para telefonear al hombre del dinero y ponerlo al tanto de todo lo que había dicho Zúñiga. Al parecer fue así, y la orden que se dio era de asesinarlo de inmediato. Todo se planeó y ejecutó en cuestión de horas. Y en el reconocimiento médico legal se indicó que el hombre recibió 6 impactos de bala, pero no murió. Por este motivo, los detalles del ataque terrorista pudieron conocerse 10 años más tarde. Zúñiga recibió en su casa la visita de un viejo amigo, con quien trabajó alguna vez para el capo. Juntos recordaron trabajos y momentos compartidos, así como la explosión de aquel avión y lo arrepentido que Zúñiga estaba de haberlo hecho. Al despedirse, el amigo dejó la puerta entreabierta para darle fin a un plan que estaba pendiente 10 años atrás.
enemigo sin escrúpulos. Buscando cobrar venganza. Un hombre que quería cambiar su vida. Y una historia que jamás será olvidada. Ninguna razón justifica un crimen. Lo que hagas no podrá ocultarlo. Nada se escapa a los profesionales. Cuando ellos toman el caso, la conclusión es elemental.